¿Alguna vez has jugado a ese juego infantil, el del teléfono descompuesto? Comienza con un susurro, una frase simple, cargada de intención, pero a medida que pasa de oído en oído, se transforma, se deforma. La intención original se pierde, las palabras se confunden y al final lo que emerge es una caricatura, un eco distorsionado de la verdad inicial. Es un juego inofensivo, una curiosidad pasajera. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el evento que definió la historia de Occidente, que moldeó imperios, que inspiró las más sublimes obras de arte y justificó las más terribles atrocidades, fue el resultado del juego de teléfono descompuesto más grande de la historia? ¿Y si el mensaje de un carpintero revolucionario de Galilea, un mensaje de amor radical y de justicia terrenal, fue interceptado, reinterpretado y transformado en algo completamente distinto por el hombre que se convertiría en su apóstol más influyente? Esta no es una historia que encontrarás en la escuela dominical. Es un viaje a las raíces mismas de la fe, la filosofía y el poder. Es la colisión de dos visiones del mundo, dos formas de entender a Dios y al ser humano. De un lado, un hombre llamado Jesús. Del otro, un hombre llamado Pablo de Tarso. Y observando desde las sombras del tiempo, con la afilada lente de la razón, un tercer hombre, Baruch de Spinoza, el filósofo proscrito que se atrevió a susurrar la herejía definitiva. Así que te pido que te prepare, no para una lección de teología, sino para una investigación histórica y filosófica. Y antes de que nos sumerjamos en las turbulentas aguas del primer siglo, quiero que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Me da una perspectiva increíble de hasta dónde llegan estas ideas. Y si este tema te parece tan fascinante como a mí, compártelo con un amigo, con alguien que sepas que no teme hacer preguntas difíciles, para que juntos podamos explorar esta realidad oculta. Comencemos. La historia de casi todas las grandes religiones tiene un punto de quiebre, un momento en que la idea original de un fundador es organizada, codificada y a menudo alterada para poder sobrevivir y expandirse. El cristianismo no es la excepción. Pero en este caso, la figura que lo codificó, que lo transformó de una pequeña secta judía a una religión imperial, es tan compleja y fascinante como el fundador mismo. Su nombre original era Saulo de Tarso. El mundo lo conocería como el apóstol Pablo. Pero para entender al arquitecto, primero debemos explorar la mente del hombre. ¿Quién era realmente Saulo? Imagina por un momento la ciudad de Tarso, en la actual Turquía. No era una aldea polvorienta, era una encrucijada vibrante del Imperio Romano. Un centro de comercio, sí, pero también un hervidero de ideas. Las túnicas de los filósofos estoicos se mezclaban en sus calles con las sedas de los mercaderes orientales y las armaduras de los legionarios romanos. Saulo nació en este mundo cosmopolita. Era judío, de la tribu de Benjamín, y su familia era lo suficientemente devota como para enviarlo a Jerusalén a estudiar a los pies del rabino más respetado de su tiempo, Gamaliel. Pero también era ciudadano romano de nacimiento, un privilegio inmenso que le otorgaba derechos, protección y una identidad que trascendía su origen judío. ¿Puedes sentir la tensión inherente en este hombre? Un pie en la estricta y ancestral tradición del judaísmo farisaico y el otro en el pragmático y filosófico mundo grecorromano. Esta dualidad no es un detalle menor, es la clave para entender todo lo que vendría después. Como fariseo, Saulo estaba obsesionado con la pureza y la ley, la Torá. Para los fariseos, la ley no era una carga, era el regalo de Dios a Israel, el camino para ser un pueblo santo, separado y distinto en un mundo pagano. Su celo no era el de un simple burócrata religioso, era la pasión ardiente de un hombre que creía con cada fibra de su ser que la identidad y la supervivencia de su pueblo dependían de una fidelidad absoluta a esta ley. Ahora, en este contexto,
aparece un nuevo movimiento, una secta que sigue a un tal Jesús de Nazaret, un predicador que había sido ejecutado por los romanos como un criminal común bajo el cargo de sedición. ¿Cómo crees que un hombre como Saulo vería a este grupo? No los veía como simples herejes, los veía como un cáncer, una amenaza existencial. Estos nazarenos proclamaban que un hombre crucificado, maldito según la propia ley de la Torá, que dice, maldito todo el que es colgado de un madero, era el Mesías, el ungido de Dios. ¡Qué blasfemia más monstruosa! Además, parecían tener una actitud peligrosamente laxa hacia las sagradas tradiciones. Hablaban de un reino que subvertía las jerarquías. Se juntaban con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con los impuros. Desde la perspectiva de Saulo, estaban pudriendo el cuerpo de Israel desde dentro, haciéndolo débil y vulnerable en un momento en que el Imperio Romano observaba cada uno de sus movimientos. ¿Acaso su persecución no era, en su propia mente, un acto de piedad? ¿No estaba tratando de purificar a su pueblo, de protegerlo de una contaminación que podría llevar a la aniquilación? Cuando Saulo sostenía los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir cristiano, no lo hacía con una alegría sádica, sino con la convicción sombría de un cirujano que extirpa un tumor mortal. Y es aquí, en medio de este celo consumidor, donde nuestra investigación debe hacer una pausa e introducir a nuestro fiscal a la voz que, 16 siglos más tarde, se atrevería a poner a Pablo en el banquillo de los acusados. Baruch de Spinoza, nacido en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, un refugio para aquellos que huían de la Inquisición en la península ibérica. Spinoza, como Saulo, fue un hombre de una inteligencia brillante y una profunda seriedad religiosa en su juventud, pero su razón lo llevó por un camino radicalmente diferente. Mientras Saulo encontró su verdad en una visión cegadora en el camino a Damasco, Spinoza la encontró en la fría y luminosa lógica de la geometría y la filosofía. Spinoza llegó a una conclusión tan profunda y peligrosa que le costó su lugar en su propia comunidad. Fue excomulgado, maldecido con las peores injurias que sus rabinos pudieron conjurar. Su crimen, atreverse a decir que Dios no era un rey celestial, un juez personal que dicta leyes y exige sacrificios. No, Spinoza afirmó que Dios era simplemente todo lo que existe, Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza, el universo en su totalidad, con sus leyes eternas e inmutables, eso era Dios. No una persona, sino una sustancia infinita. Un Dios que no se enoja, no premia ni castiga, simplemente es. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Un Dios sin voluntad, sin ego, sin ira. Un Dios que no puede violar sus propias leyes, las leyes de la física, de la matemática, para hacer milagros, porque esas leyes son su propia esencia. Desde esta perspectiva, Spinoza se convierte en el crítico perfecto, el observador externo definitivo. Él no busca defender una denominación sobre otra. Él mira la totalidad de la religión revelada, judaísmo, cristianismo, islam, y la somete al escrutinio implacable de la razón. Él lee la Biblia no como la palabra literal de Dios, sino como un documento histórico, una colección de textos escritos por hombres en contextos específicos, con sus miedos, esperanzas y agendas políticas. Así que tenemos el escenario. Por un lado, Pablo, el hombre de la fe ardiente, el ciudadano romano, el fariseo convencido, el arquitecto de una nueva teología. Por otro, Spinoza, el filósofo de la razón pura, el panteísta excomulgado, el analista forense de las Escrituras. Y en el centro, la figura enigmática de Jesús de Nazaret, cuyo mensaje original es el objeto de esta disputa milenaria. La acusación que Spinoza pondría sobre la mesa es devastadora, que Pablo, quizás con las mejores intenciones, no tradujo el mensaje de Jesús, lo traicionó, lo reemplazó, enterró la ética radical de un profeta judío bajo las complejas estructuras de una teología dogmática de misterio. ¿Estaba Spinoza en lo cierto? Para saberlo,
debemos retroceder aún más, antes de Pablo, antes de la iglesia, a las colinas polvorientas de Galilea para intentar escuchar, sin filtros, la voz del propio Jesús. Y una cosa más, si estás viendo esto en tu celular, tómate un segundo para darle con todo al botón de me gusta, o como sea que le llames a esa explosión de hype. Aparentemente, eso le dice al algoritmo que esto es importante y ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan cuestionar estas historias. Te lo agradezco mucho. Para comprender la magnitud de la supuesta traición, primero debemos intentar rescatar el mensaje original de su prisión de 2000 años de interpretaciones. Debemos viajar a un lugar y a un tiempo específicos, la Galilea del primer siglo, y les pido que borren de su mente las imágenes de las postales. Olviden al Jesús de cabellos dorados y túnica inmaculada que camina por prados serenos. La realidad histórica era mucho más cruda, más tensa y francamente más interesante. Galilea no era un remanso de paz, era una olla a presión. Una tierra fértil, sí, pero sus campesinos, sus pescadores, sus artesanos estaban siendo aplastados por un sistema de doble tributación. Primero a Herodes Antipas, el rey títere local, un hombre conocido por su extravagancia y su brutalidad, y luego, por supuesto, al insaciable imperio romano. La tierra, que para la tradición judía pertenecía a Dios y era un derecho inalienable de las familias, se estaba concentrando cada vez más en manos de una élite urbana enriquecida que vivía en ciudades como Séforis o Tiberíades. La gente común se veía forzada a la servidumbre por deudas, perdiendo sus granjas ancestrales. El aire estaba cargado de resentimiento, de desesperación y de una febril esperanza mesiánica. ¿No es este siempre el caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios? En este escenario irrumpe Jesús de Nazaret, y su mensaje central, el estribillo de su predicación, era una frase corta, explosiva y profundamente ambigua. El reino de Dios está cerca. ¿Qué diablo significaba eso? Para muchos en su época, significaba una intervención divina inminente, un Mesías guerrero que con la ayuda de los ejércitos celestiales aplastaría a los legionarios romanos, expulsaría a los gobernantes corruptos y restauraría un glorioso reino de Israel. Era una esperanza apocalíptica, una fantasía de vindicación violenta, pero era eso lo que Jesús quería decir. Cuando uno examina sus enseñanzas, surge una imagen muy diferente. Él no hablaba de ejércitos ni de espadas. De hecho, dijo, quien a hierro mata, a hierro muere. Su reino parecía operar con una lógica completamente invertida a la de los reinos de este mundo. Miren las bienaventuranzas, ese manifiesto que abre el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. En el Imperio Romano, los bienaventurados eran los ricos, los poderosos, los conquistadores. Jesús estaba tomando la pirámide social y poniéndola de cabeza. No era esto una revolución, no en las armas, sino en los valores. Una declaración de que el sistema de honor y vergüenza, de poder y sumisión que regía su mundo, era ilegítimo a los ojos de Dios. Piensa en sus parábolas. No eran cuentos infantiles con moralejas simples. Eran bombas de relojería semánticas diseñadas para hacer estallar las certezas de sus oyentes. La parábola del buen samaritano ¿es solo una historia sobre ser amable? No. Los samaritanos eran enemigos odiados, considerados herejes impuros por los judíos de Judea. Al hacer de un samaritano el héroe de la historia y de un sacerdote y un levita los indiferentes, Jesús estaba demoliendo las barreras de pureza religiosa y étnica. Estaba preguntando, ¿quién es tu prójimo? Y respondiendo, aquel que no se parece a ti, aquel que tu cultura te ha enseñado a despreciar. ¿Acaso no es este un mensaje tan radical hoy como lo fue entonces? O consideremos su relación con la ley judía, la Torá. Este es un punto crucial y a menudo mal interpretado. El cristianismo posterior, especialmente el paulino, a menudo presenta a Jesús como alguien que vino a abolir la ley. Pero ¿qué dijo él mismo, según el Evangelio de Mateo?
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin embargo, sus acciones parecían contradecir sus palabras. Sanaba en sábado, desafiando las interpretaciones más estrictas del descanso sabático. Comía con recaudadores de impuestos y pecadores, personas consideradas ritualmente impuras. ¿Era una contradicción? O más bien, ¿estaba Jesús librando una batalla por el alma misma de la ley? Él no parecía estar en contra de la ley en sí, sino en contra de cómo la élite religiosa de su tiempo la usaba. La usaban como un sistema de control para crear jerarquías de pureza, para excluir a los imperfectos, a los pobres, a los enfermos. Jesús, en cambio, parecía interiorizar la ley, llevarla a su intención radical. No basta con no matar, decía, ni siquiera debes insultar a tu hermano. No basta con no cometer adulterio, ni siquiera debes mirar a una mujer con lujuria. Él estaba llevando la ética de la acción a la ética de la intención, del corazón. Estaba diciendo que la ley no es un conjunto de reglas para juzgar a los demás, sino una guía para transformar tu propio ser y tus relaciones. No era su crítica un intento de rescatar la ley de las manos de los casuistas y devolverla al pueblo como un instrumento de liberación y misericordia, y finalmente, cómo se veía a sí mismo. Es notable que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús rara vez se llama a sí mismo Hijo de Dios. Su autodenominación preferida es extraña y misteriosa, el Hijo del Hombre. Los eruditos han debatido durante siglos sobre su significado. Para algunos es una clara referencia a una figura celestial del libro de Daniel. Para otros, en el arameo que Jesús hablaba, Bar Nasha, podría ser simplemente una forma idiomática de decir un ser humano o alguien como yo. ¿Era una afirmación de divinidad o una expresión de solidaridad radical con la humanidad doliente? O quizás ambas cosas a la vez, una forma de mantener una ambigüedad deliberada, forzando a sus oyentes a decidir por sí mismos quién era él. Lo que emerge de este análisis histórico es un Jesús profundamente judío, un profeta itinerante, un maestro de sabiduría, un sanador carismático y, sobre todo, un reformador social radical. Su mensaje no era sobre la fundación de una nueva religión, era sobre la renovación de Israel. Su reino de Dios no era primordialmente un paraíso celestial post-mortem, sino una visión de cómo podría ser la vida en la tierra si los seres humanos vivieran de acuerdo con la voluntad de un Dios de justicia y compasión. Era una teología de la inmanencia, de encontrar a Dios en el pan compartido, en el perdón de las deudas, en el cuidado del marginado. Su foco estaba en la ética, en la acción, en la transformación de las relaciones humanas aquí y ahora. Guarden esta imagen en su mente, la imagen de este profeta Galileo con su mensaje terrenal, ético y radicalmente judío, porque ahora vamos a abandonar las colinas de Galilea y a viajar por los caminos del Imperio Romano, siguiendo los pasos de Saulo de Tarso. Y seremos testigos de una transformación, no solo la de un hombre, sino la de un mensaje. Veremos cómo la predicación de Jesús, filtrada a través de la mente y la experiencia de Pablo, dará a luz a una teología completamente nueva, una que cambiará el curso de la historia. La pregunta que debemos hacernos es si esta nueva teología fue el desarrollo natural de la semilla plantada por Jesús o si fue el injerto de una planta completamente diferente. El punto de inflexión en nuestra historia es uno de los eventos más dramáticos y debatidos de la antigüedad. Saulo de Tarso, el celoso perseguidor, el guardián de la ortodoxia farisaica, va camino a Damasco. Respira amenazas. Está armado con cartas de autorización del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de El Camino. Su misión es clara: erradicar esta secta blasfema. Y entonces sucede. Los Hechos de los Apóstoles lo describen 3 veces, con ligeras pero significativas variaciones. Una luz del cielo, más brillante que el sol, lo derriba. Cae al suelo, ciego, y escucha una voz: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. La respuesta lo cambia todo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué ocurrió realmente en ese camino? Para millones de creyentes a lo largo de la historia, fue exactamente lo que dice el texto: un encuentro milagroso y directo con el Cristo resucitado y glorificado, un acto soberano de la gracia divina. Pero desde una perspectiva histórica y crítica, debemos preguntarnos: ¿existen otras posibilidades? Los psicólogos han sugerido que Saulo, un hombre de inmensa pasión y conflicto interno, un judío devoto, que también era un producto de la cultura helenística, podría haber sufrido una ruptura psicótica, una crisis provocada por la culpa inconsciente sobre la violencia que estaba infligiendo. Neurólogos han especulado sobre una posible epilepsia del lóbulo temporal que puede causar visiones y experiencias místicas profundas. No necesitamos resolver este enigma para entender sus consecuencias. Sea cual sea la naturaleza del evento, para Saulo fue absolutamente real y lo reconfiguró por completo. Pero fíjense en lo que es crucial. La experiencia de Pablo con Jesús no fue la de un discípulo que camina junto a su maestro por Galilea. No escuchó el sermón de la montaña de sus labios. No lo vio partir el pan con los pecadores. Su Jesús no era el profeta terrenal. Su Jesús era una figura cósmica, una luz celestial, una voz incorpórea. ¿Entienden la diferencia fundamental? La fe de los apóstoles de Jerusalén se basaba en el recuerdo de un hombre. La fe de Pablo se basaba en la revelación de un ser divino. Y esta diferencia en la experiencia fundacional lo cambiará todo. A partir de este momento, Pablo comienza a construir una teología, un sistema de pensamiento sobre Dios y la salvación, que es una asombrosa síntesis de sus raíces judías y de los conceptos filosóficos del mundo grecorromano en el que se movía. Y aquí es donde vemos las primeras y más profundas divergencias con el mensaje que reconstruimos de la Galilea. Primero, la figura de Jesús sufre una metamorfosis radical. Para Pablo, Jesús no es simplemente el Mesías de Israel que fue exaltado por Dios. En sus cartas, especialmente en las dirigidas a las comunidades helenísticas como Colosas o Filipos, Jesús se convierte en una figura preexistente. Es el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escribe en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Escuchan los ecos de la filosofía griega aquí? La idea del logos de Platón o de los estoicos, la razón divina, el principio ordenador del cosmos. Pablo, el judío fariseo, está utilizando categorías de pensamiento griegas para explicar a un profeta judío a una audiencia gentil. ¿Es esto una traducción brillante y necesaria o es una alteración fundamental de la esencia? ¿Acaso el carpintero de Nazaret se habría reconocido en esta descripción cósmica y metafísica? Segundo, y quizás el punto más importante y controversial, Pablo introduce un diagnóstico de la condición humana que es prácticamente ajeno a los evangelios, el concepto del pecado original. En su carta a los Romanos, Pablo argumenta que, a través del pecado de un solo hombre, Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo y corrompieron a toda la humanidad. Todos, desde el nacimiento, estamos esclavizados por el pecado. Somos inherentemente culpables e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Detengámonos aquí. ¿Dónde enseñó Jesús esto? Jesús habló de pecados, en plural, actos de egoísmo, de opresión, de falta de amor. Pero rara vez habló del pecado como un estado ontológico, una mancha hereditaria. La solución de Jesús a los pecados era el arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente y de corazón, y el perdón, ilustrado vívidamente en la parábola del hijo pródigo, donde el padre corre a abrazar al hijo arrepentido sin exigir ningún sacrificio, ninguna expiación de sangre. La solución de Pablo al problema que él mismo ha diagnosticado es igualmente novedosa. Si la humanidad está totalmente corrompida por el pecado, y si Dios es perfectamente justo, entonces la justicia de Dios exige un castigo.
La ley, para Pablo, no puede salvar, solo puede revelar la profundidad de nuestra pecaminosidad. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? A través de un sacrificio. La muerte de Jesús en la cruz ya no es vista principalmente como el trágico resultado de su enfrentamiento con los poderes políticos y religiosos, sino que es reinterpretada como un sacrificio cósmico preordenado por Dios. Cristo, el inocente, muere en nuestro lugar, absorbiendo la ira de Dios que merecíamos. Su sangre nos limpia. Esta es la doctrina de la expiación sustitutiva. ¿No es esta una lógica muy diferente a la del padre que corre a abrazar a su hijo pródigo? Hemos pasado de la parábola de la misericordia incondicional a un drama legal cósmico que requiere una transacción de sangre. Tercero, como consecuencia directa de lo anterior, el camino hacia la salvación cambia drásticamente. Si estamos esclavizados por el pecado y la muerte de Cristo es el único remedio, entonces la salvación no puede ganarse a través de nuestras acciones o de nuestra obediencia a la ley. Solo puede recibirse como un regalo. ¿Y cómo se acepta este regalo? A través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, escribe Pablo a los Efesios. Esta es la famosa doctrina de la justificación por la fe, y fue la clave del éxito de la misión de Pablo a los gentiles. Les estaba diciendo a los no judíos que no necesitaban convertirse en judíos, no necesitaban ser circuncidados, no necesitaban seguir las complejas leyes dietéticas de la Torá para ser parte del pueblo de Dios. Solo necesitaban creer en el sacrificio de Cristo. Fue un golpe de genio misionero. Pero ¿cómo se alinea con la enseñanza de Jesús? Pensemos en el Sermón de la Montaña o en la parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 25, donde el juicio final no se basa en lo que la gente creía, sino en lo que hizo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Jesús parece enfatizar la ética, las obras de justicia y misericordia, como el fruto y la evidencia de una fe verdadera. Pablo, en cambio, parece poner todo el peso en la creencia, en la fe, en un evento salvífico. ¿Son dos caras de la misma moneda o son dos caminos fundamentalmente diferentes? Así, el movimiento se transforma. De un mensaje centrado en la ética del reino de Dios, aquí en la tierra, pasamos a una teología centrada en la salvación del alma para una vida después de la muerte. De un enfoque en la transformación de la vida comunitaria a través de la justicia y el amor, pasamos a un enfoque en la salvación del individuo a través de la fe en un dogma. De un profeta judío que llama a su pueblo al arrepentimiento, pasamos a un Salvador divino cuya muerte redime a la humanidad. Pablo no hizo esto en un vacío. Lo hizo en constante debate y, a menudo, en conflicto con la iglesia original de Jerusalén, liderada por Santiago, el propio hermano de Jesús. La carta a los Gálatas es un testimonio ardiente de este conflicto, donde Pablo defiende ferozmente su evangelio libre de la ley contra aquellos a quienes llama falsos hermanos, que insistían en que los gentiles debían ser circuncidados. Fue Pablo quien ganó esta batalla. Fue su versión del mensaje la que, por su universalidad y su adaptabilidad al mundo grecorromano, se extendió como la pólvora por todo el imperio. La comunidad de Jerusalén, arraigada en su contexto judío, fue finalmente aniquilada con la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70 de Cristo. La teología de Pablo quedó como la voz dominante. La incómoda pregunta que Spinoza nos obliga a hacer permanece: ¿fue esta victoria la culminación del mensaje de Jesús o fue su eclipse? Dicen que no hay nada más poderoso que una idea, pero ¿qué sucede cuando dos ideas, nacidas de la misma fuente, entran en conflicto directo? No es una simple diferencia de opinión, es un terremoto conceptual, es una batalla por el alma de una cosmovisión. Hemos explorado el mensaje del profeta de Galilea y la asombrosa reinterpretación del apóstol a los gentiles. Ahora es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Es hora de un enfrentamiento directo,
sin filtros. Vamos a colocar las enseñanzas de Jesús, tal como se registran en los evangelios, cara a cara con la teología de Pablo, extraída de sus epístolas, no para declarar un ganador, sino para que ustedes, desde la agudeza de su propio entendimiento, puedan ser el jurado. ¿Son estas dos voces un coro armonioso o una disonancia fundamental? ¿Estamos ante un desarrollo coherente o ante una ruptura radical? Y mientras nos preparamos para este choque de titanes, quiero que pienses en las implicaciones que esto tiene, no solo para la historia, sino para tu propia vida, para la forma en que entiendes la espiritualidad, la ética y la fe. Y te invito de nuevo a que me digas en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora marca tu reloj. Es un recordatorio poderoso de que estas preguntas, aunque antiguas, son universales y nos conectan a todos. Ahora que comience el duelo. El primer campo de batalla, y quizás el más crucial, es la ley, la Torá. Para cualquier judío del primer siglo, la ley no era simplemente un código legal, era el pacto de Dios con su pueblo, la estructura misma de la realidad, el camino hacia la santidad. Cuando Jesús habló, lo hizo como un judío inmerso en la Torá. ¿Y qué dijo sobre ella? Como vimos, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Para Jesús, cumplir la ley parecía significar llevarla a su máxima expresión, a su intención más profunda y radical. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, él no eligió una de las 613 mitzvot rituales. Resumió toda la Torá en dos principios: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estaba diciendo que el propósito de toda la ley, desde las regulaciones del templo hasta las normas dietéticas, era enseñar al ser humano a amar. Sus críticas, por lo tanto, no eran contra la ley, sino contra una interpretación que la convertía en un arma de exclusión, en una herramienta para medir la piedad y condenar a los demás. Jesús vivía y respiraba la ley como una guía ética para la vida. Ahora, escuchemos la voz de Pablo, y aquí la tensión es palpable. En su carta a los Romanos, Pablo escribe: Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La palabra griega utilizada aquí, telos, es ambigua. Significa fin en el sentido de terminación, abolición, o significa fin en el sentido de meta, propósito o culminación. Los teólogos han debatido esto durante 2 milenios. Sin embargo, en otras partes, Pablo es mucho más directo y aparentemente negativo. En su carta a los Gálatas, una carta escrita en el fragor de la batalla contra sus oponentes judaizantes, declara que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y va más allá, afirmando que por cuanto todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición. ¿Cómo puede el regalo sagrado de Dios, la Torá, ser una fuente de maldición? Para Pablo, la ley actúa como un espejo que nos muestra nuestra propia pecaminosidad, nos muestra el estándar perfecto de Dios y al ser incapaces de cumplirlo, nos condena. Nos encierra en una prisión de culpa, de la cual solo la fe en el sacrificio de Cristo puede liberarnos. ¿Ven el choque? Para Jesús, la ley es un camino hacia el amor y la justicia, un camino que debe ser internalizado y vivido desde el corazón. Para Pablo, la ley se convierte en un problema, en un sistema de juicio que demuestra nuestra bancarrota moral y nos lleva a la necesidad de un salvador externo. ¿Cómo es posible que dos figuras centrales de la misma fe tengan una visión tan diametralmente opuesta sobre el pilar del judaísmo? ¿Acaso Pablo, en su afán por abrir la puerta a los gentiles, demolió no solo la cerca que rodeaba la ley, sino la casa misma? El segundo enfrentamiento se da en el terreno de la salvación. ¿Cómo se reconcilia un ser humano con Dios? ¿Cómo se salva? Si le hubiéramos hecho esta pregunta a Jesús, su respuesta probablemente habría sido una historia, una parábola. Nos habría contado la historia del hijo pródigo que se salva simplemente volviendo a casa, siendo recibido por un padre que corre a su encuentro sin exigir nada.
o nos habría contado la parábola de las ovejas y las cabras, donde la salvación se decide en función de actos concretos de compasión: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. La salvación en los evangelios es un concepto eminentemente práctico, ético y relacional. Se trata de la praxis, de la acción transformadora que repara el tejido de la comunidad humana. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Ahora, escuchemos a Pablo. Como vimos, para él, la salvación es un evento forense, una declaración legal. Dios, el juez, nos declara justos, justificados, no por nuestros méritos, sino porque la deuda de nuestro pecado ha sido pagada por la muerte de Cristo. El mecanismo de la salvación es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dice al carcelero de Filipos. El énfasis se desplaza de la acción ética a la creencia doctrinal. Lo que importa primordialmente no es lo que haces, sino en quién crees. Por supuesto, Pablo esperaba que esta fe produjera buenas obras, lo que él llamaba el fruto del Espíritu. Pero estas obras no son la causa de la salvación, son la consecuencia. La salvación misma es un regalo recibido por fe, un acto de gracia divina que no se puede ganar. Una vez más, la diferencia es profunda. ¿Es la salvación un proceso de transformación ética a lo largo de la vida, un camino de seguimiento de Jesús en la práctica del amor y la justicia? ¿O es un evento instantáneo que ocurre en el momento en que una persona acepta un conjunto de creencias sobre la muerte y resurrección de Cristo? ¿Estamos hablando de una ortopraxis, práctica correcta, o de una ortodoxia, creencia correcta? El cristianismo posterior, influenciado masivamente por Pablo y luego por reformadores como Lutero, se inclinó abrumadoramente hacia la ortodoxia, pero al hacerlo, se arriesgó a perder el corazón del mensaje de Jesús, que parecía mucho más preocupado por cómo tratamos al prójimo que por la finura de nuestras formulaciones teológicas. El tercer choque de visiones concierne a la naturaleza misma de Dios. ¿Quién es el Dios al que ambos hombres adoraban? El Dios de Jesús, especialmente en las parábolas y en el trato con la gente, es abrumadoramente paternal. Utiliza la palabra aramea Abba, un término de una intimidad asombrosa, casi como papá. Es el Dios que busca a la oveja perdida, la mujer que barre la casa buscando la moneda perdida, el padre que espera en el camino el regreso de su hijo rebelde. Es un Dios cuya característica definitoria parece ser la misericordia proactiva, un amor que busca y restaura sin condiciones previas. El Dios de la teología sistemática de Pablo, aunque también es un Dios de amor y gracia, a menudo se presenta a través de un lente más severo y legalista. Es un Dios cuya santidad y justicia han sido ofendidas por el pecado humano. Este Dios tiene ira, una ira que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esta ira debe ser satisfecha, aplacada, y el mecanismo para aplacarla es el sacrificio de su propio Hijo, un concepto conocido como propiciación. En Romanos 3:25, Pablo dice que Dios presentó a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. La imagen es la de una deidad ofendida cuya justicia requiere un pago. Aunque el amor de Dios proporciona el pago, la estructura subyacente es la de una justicia retributiva. ¿Es este el mismo Dios? ¿Es el Abba de Jesús que perdona gratuitamente, compatible con el juez justo de Pablo, que requiere un sacrificio de sangre para poder perdonar? ¿Es la lógica del amor incondicional la misma que la lógica de la transacción sacrificial? Los teólogos han pasado siglos tratando de armonizar estas dos representaciones, pero la tensión sigue siendo innegable. Podría ser que Pablo, influenciado por las ideas de sacrificio del Templo de Jerusalén y quizás también por conceptos paganos de aplacamiento de los dioses, proyectó sobre el Padre de Jesús un rostro más severo, más legalista,
más acorde con la lógica imperial de crimen y castigo. Finalmente, el enfrentamiento definitivo, la identidad del propio Jesús. Como hemos visto en los evangelios sinópticos, Jesús es una figura profundamente humana. Siente hambre, se cansa, se enoja, expresa sorpresa y en el huerto de Getsemaní siente una angustia tan profunda que suda gotas de sangre rogando que se le evite su destino. Es el profeta, el maestro, el Mesías, pero su humanidad es tangible y real. En las manos de Pablo, Jesús asciende a una estratosfera cósmica, se convierte en el Señor celestial, el Kyrios, el mismo título que se usaba para el César y para Yahvé en la traducción griega del Antiguo Testamento. Es el ser preexistente que se despojó a sí mismo de su gloria divina para tomar forma humana. Es el segundo Adán, una figura arquetípica que viene a revertir la catástrofe causada por el primero. Su vida terrenal, sus enseñanzas, sus parábolas son notablemente secundarias en las cartas de Pablo. El foco casi exclusivo está en su muerte, su resurrección y su identidad celestial. Pablo de hecho llega a decir, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es una declaración asombrosa. Es como si el Jesús histórico, el hombre de Nazaret, fuera un prólogo superado por el evento principal, el Cristo de la fe. ¿Se perdió algo en esta transformación? Al elevar a Jesús a una divinidad metafísica, ¿no se corrió el riesgo de distanciarlo de la humanidad a la que vino a servir? ¿No se hizo más difícil seguir su ejemplo ético cuando fue presentado como un ser de una naturaleza completamente diferente a la nuestra? El Jesús que dijo, bienaventurados los pobres, fue eclipsado por el Cristo cósmico que lucha contra principados y potestades en los reinos celestiales. El debate está servido. La evidencia de una profunda brecha en la visión, el método y el contenido entre el Jesús de los evangelios y el Cristo de las epístolas paulinas es como mínimo abrumadora. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué? ¿Fue un acto deliberado de traición o hubo fuerzas históricas y culturales que hicieron esta transformación no solo posible, sino quizás inevitable? Antes de que intentemos responder a eso, debemos ser justos. Toda historia tiene dos lados. Hemos presentado el caso de la fiscalía, por así decirlo, pero el acusado, Pablo de Tarso, merece una defensa robusta, porque para millones de personas, él no fue el traidor del mensaje de Jesús, sino su salvador, el hombre que rescató una pequeña secta judía de la oscuridad histórica y la transformó en una fe global que cambió el mundo para siempre. Imaginen que son Pablo, no el Pablo que hemos juzgado, sino el Pablo que vive su realidad. Eres un judío de la diáspora, ciudadano romano, bilingüe, bicultural. Has tenido una experiencia que, para ti, es la verdad más profunda del universo. El Jesús que perseguías está vivo, ha sido vindicado por Dios y es el Señor de todo. Y tienes una convicción ardiente. Este mensaje no es solo para los judíos, es para toda la humanidad. ¿Qué haces? Vas a las ciudades griegas de Corinto o Éfeso y empiezas a hablar de las sutilezas de la ley alágica o de las esperanzas mesiánicas de un campesinado galileo. No te entenderían. Sería como intentar explicar la física cuántica usando solo palabras del siglo XIV. El primer pilar de la defensa de Pablo es el contexto. La adaptación no es necesariamente traición, a menudo es una necesidad para la supervivencia. Pablo fue un traductor cultural de un genio sin igual. Tomó un mensaje profundamente arraigado en el mundo semítico, judío y arameo, y lo hizo inteligible y atractivo para la mente grecorromana. Cuando habló de Jesús como el Hijo de Dios, no estaba necesariamente pensando en los debates trinitarios del siglo IV, sino utilizando un lenguaje que un pagano, acostumbrado a historias de emperadores divinos y héroes nacidos de los dioses, podría empezar a comprender. Cuando habló del cuerpo de Cristo, la Iglesia, estaba usando una metáfora política y filosófica, estoica, que resonaría profundamente en sus oyentes. No estaba, en esencia, haciéndose todo a todos, como él mismo dijo,
para poder salvar a algunos? ¿No es esto lo que hace cualquier buen comunicador? Adaptar su mensaje a su audiencia sin perder la esencia. El segundo pilar de su defensa es la idea de que Pablo capturó el espíritu en lugar de la letra del mensaje de Jesús. Los defensores de Pablo argumentarían que el núcleo del mensaje de Jesús era la proclamación de la gracia de Dios, de un amor incondicional que rompe las barreras. Lo que Pablo hizo fue tomar este núcleo, la gracia, y construir una estructura teológica a su alrededor. Sí, la estructura era diferente. Sí, el lenguaje era nuevo, pero el corazón, argumentarían, era el mismo. Jesús demostró la gracia de Dios viviendo entre los marginados. Pablo explicó la gracia de Dios a través de la doctrina de la justificación por la fe. En ambos casos, el punto es el mismo. La salvación no se gana, se recibe. Podría ser que la teología de Pablo, con todo su andamiaje doctrinal, fuera simplemente el vehículo necesario para transportar la carga preciosa de la gracia de Jesús a través de las generaciones y las culturas. ¿Acaso no es la letra la que mata, como el propio Pablo escribió, pero el espíritu el que da vida? Tercero, debemos reconocer que no todo es discontinuidad. Sería una caricatura decir que Pablo ignoró la ética de Jesús. En sus cartas encontramos algunas de las exposiciones más sublimes de la ética del amor en toda la literatura occidental. ¿Quién no se conmueve con el capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Esto suena notablemente parecido al corazón del Sermón de la Montaña. En sus cartas a los Gálatas y a los Romanos, Pablo enumera los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No es esta una descripción perfecta del carácter que Jesús instaba a sus seguidores a cultivar? Quizás la diferencia no es tan absoluta como parece. Quizás Pablo simplemente estaba construyendo un fundamento teológico, la fe en Cristo, sobre el cual se podría construir con seguridad la casa ética que Jesús diseñó. Finalmente, la defensa más teológica, la idea de la revelación progresiva. Desde esta perspectiva, Pablo no estaba limitado a lo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Pablo creía que estaba recibiendo una revelación continua y directa del Cristo resucitado. Él dice explícitamente que su evangelio no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, su teología no es una traición del mensaje anterior, sino una expansión, una profundización, una nueva fase de la revelación divina, adecuada para una nueva fase de la historia de la salvación, la misión a los gentiles. Jesús plantó la semilla durante su vida. El Espíritu Santo, a través de apóstoles como Pablo, la hizo crecer hasta convertirla en un árbol que daría cobijo a todas las naciones. ¿Quiénes somos nosotros para decir dónde debe detenerse la revelación de Dios? Es justo juzgar a Pablo por no limitarse a repetir las palabras exactas de Jesús, si él creía sinceramente que el mismo Jesús le estaba hablando de nuevo, dándole nuevas instrucciones para una nueva era. La defensa es fuerte. Pablo fue un misionero pragmático, un traductor cultural, un moralista que exaltaba el amor y un apóstol que creía recibir nuevas revelaciones. Visto desde esta luz, no es el gran traidor, sino el gran sistematizador. El hombre que aseguró que el nombre de Jesús de Nazaret no se convirtiera en una nota a pie de página en la historia de las oscuras sectas mesiánicas judías. Construyó una iglesia, una institución capaz de sobrevivir a la persecución, de cruzar fronteras y de llevar una versión del mensaje a los confines de la tierra. Pero la pregunta de nuestro fiscal fantasma, Spinoza, aún resuena en la sala. ¿A qué precio? ¿El precio de la supervivencia fue la sustitución de la razón por el dogma? ¿El precio de la universalidad fue la pérdida de la autenticidad? Para responder a eso debemos finalmente girar nuestra atención hacia el propio juez.
debemos entrar en la mente del filósofo de Ámsterdam. Hemos escuchado al profeta y al apóstol. Hemos sopesado la acusación y la defensa. Ahora debemos permitir que el fiscal presente su caso final. Pero para entender el veredicto de Baruch de Spinoza, primero debemos comprender la lente a través de la cual veía el mundo. Y es una lente pulida no por la fe en la revelación, sino por la luz fría y dura de la razón. Prepárense, porque el mundo de Spinoza es tan radical hoy como lo fue en el siglo XVII. Spinoza, como ya hemos mencionado, cometió la herejía de las herejías. Condensó su metafísica en una frase latina de 3 palabras que hizo temblar los cimientos de la religión occidental. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué significa esto realmente? Significa que no hay 2 realidades, una natural y otra sobrenatural. No hay un Dios arriba, en el cielo, y un mundo abajo, en la tierra. Solo hay una cosa, una única, infinita y eterna sustancia que lo abarca todo. Esta sustancia, a la que podemos llamar Dios o naturaleza, se expresa de infinitas maneras. Nosotros, las estrellas, los árboles, las ideas, las rocas, todos somos simplemente modos, modificaciones de esta única sustancia. No somos criaturas separadas de nuestro Creador, somos parte de la esencia misma de Dios, naturaleza. ¿Puedes imaginar una idea más íntima de la divinidad? Dios no está allá afuera. Tú estás en Dios, y Dios está en ti, no como un espíritu huésped, sino como la sustancia misma de tu ser. De esta idea central, todo lo demás fluye con una lógica implacable. Si Dios es la naturaleza, entonces las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, la biología, la matemática, son las leyes de Dios. No son reglas impuestas desde fuera, sino la expresión misma de la esencia divina. Y como Dios, naturaleza, es perfecto y eterno, sus leyes son inmutables, no pueden ser violadas. Esto lleva a Spinoza a una conclusión devastadora para la religión tradicional. Los milagros, entendidos como una suspensión de las leyes naturales, son imposibles. Un milagro implicaría que Dios actúa en contra de su propia naturaleza, que es imperfecto o cambiante, lo cual es una contradicción lógica. Para Spinoza, creer en milagros no es un signo de piedad, sino de ignorancia. Es simplemente no entender las verdaderas causas naturales de un evento. Con esta herramienta, su crítica a la religión revelada se vuelve incisiva. Spinoza no era ateo. Probablemente estaba más lleno de Dios que nadie, pero su Dios no era el Dios personal de la Biblia. El Dios que se enoja, se arrepiente, elige un pueblo sobre otro, dicta leyes arbitrarias y exige obediencia ciega, era, para Spinoza, un ídolo, una proyección de las pasiones y la política humanas en el lienzo del cosmos. La gente, argumentaba, crea a Dios a su propia imagen, un rey, un juez, un padre. Le atribuyen voluntad, ego, emociones. Lo hacen para sentirse seguros, para explicar lo que no entienden y para justificar sus estructuras de poder. Los sacerdotes y los teólogos, según Spinoza, a menudo explotan este miedo y esta ignorancia para mantener al pueblo en la sumisión. ¿Y la Biblia? Spinoza la veneraba, pero no como la palabra literal de un ser divino. La veía como lo que es, una biblioteca de textos antiguos, escritos por diferentes autores humanos a lo largo de muchos siglos, cada uno con su propio estilo, su propio contexto y su propia agenda. En su tratado teológico-político, Spinoza se convirtió en uno de los padres fundadores de la crítica bíblica moderna. Argumentó que para entender las Escrituras debemos leerlas como cualquier otro texto antiguo, analizando el lenguaje, el contexto histórico, la biografía del autor. Debemos preguntarnos, ¿quién escribió esto? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Al hacerlo, Spinoza descubrió que el propósito central de la Biblia no era enseñar filosofía o ciencia, áreas donde a menudo es contradictoria o errónea, sino enseñar una lección moral muy simple.
La obediencia a Dios a través de la práctica de la justicia y la caridad, es decir, el amor al prójimo. Entonces, si la salvación no viene de obedecer a un Rey celestial o de creer en milagros, ¿de dónde viene? Aquí está el corazón de la ética de Spinoza. La salvación, o lo que él llamaba beatitud, no es una recompensa en el más allá, es un estado mental que se puede alcanzar aquí y ahora. Es la paz y la libertad que provienen de superar nuestras pasiones, el miedo, el odio, la envidia, la superstición, y vivir de acuerdo con la razón. Y vivir de acuerdo con la razón significa entender nuestro lugar en la naturaleza, entender que todo lo que sucede por necesidad, como parte de la cadena infinita de causa y efecto que es la esencia de Dios, naturaleza. Alcanzar este entendimiento es lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios. No es un amor emocional, sino un amor que nace de la comprensión profunda de la totalidad de la existencia. Es liberarse de la tiranía del ego y verse a uno mismo como una parte necesaria y hermosa del todo infinito. Armados con esta visión del mundo, un Dios que es naturaleza, una crítica a la superstición, un enfoque en la razón y una ética de la comprensión, podemos finalmente aplicar la lente de Spinoza a la disputa entre Jesús y Pablo. Y el resultado es, como era de esperar, explosivo. Y antes de revelar el veredicto final de Spinoza, quiero que reflexiones sobre esto y me dejes saber en los comentarios. ¿Te parece la visión de Spinoza de un Dios impersonal e inmanente, idéntico a la naturaleza y sus leyes, más convincente o menos convincente que la de un Dios personal y trascendente? No hay respuesta correcta o incorrecta, pero tu perspectiva enriquece enormemente esta conversación. Y si este viaje te está haciendo pensar, compártelo con alguien. Ayuda a que estas ideas que desafían el status quo lleguen más lejos. Inicio do roteiro. Hemos puesto al profeta y al apóstol cara a cara. Hemos sopesado sus palabras. Hemos contrastado sus mundos. Pero para juzgar una pintura, no basta con comparar dos colores. Se necesita una fuente de luz que revele las verdaderas tonalidades, las pinceladas ocultas, la textura bajo la superficie. Esa fuente de luz en nuestra investigación es la filosofía de Baruch de Spinoza. Ahora vamos a usar su lente pulida con la más pura razón para mirar de nuevo la figura de Jesús de Nazaret. Lo que Spinoza ve no es un Dios hecho hombre, una contradicción que su lógica no podía admitir. Ve algo quizás mucho más impresionante. Un hombre cuya mente alcanzó una unión tan perfecta con la mente de Dios, naturaleza, que se convirtió en su voz más clara en la tierra. Para Spinoza, Jesús no era la encarnación de Dios, sino la encarnación de la sabiduría divina, del Logos, de la razón universal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que Jesús no necesitaba que le revelaran la verdad a través de tablas de piedra o de profetas antiguos. Él la comprendía directamente, de manera intuitiva. Era, en el más alto sentido del término, el filósofo supremo. Cuando Spinoza lee los evangelios, no lo hace buscando pruebas de la divinidad de Cristo. Lo hace buscando la evidencia de esta sabiduría superior. ¿Y dónde la encuentra? Precisamente en las enseñanzas éticas que Pablo pareció dejar en un segundo plano. Tomemos el Sermón de la Montaña. Para la teología tradicional, es una lista de mandamientos casi imposibles de cumplir, diseñados para mostrarnos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Para Spinoza, es todo lo contrario. Es un manual de instrucciones eminentemente práctico y racional para alcanzar la beatitud, la felicidad y la paz del alma, aquí y ahora. Analicemos la famosa orden de amar a vuestros enemigos. Para la fe tradicional, este es un mandato sobrenatural, un acto heroico que va en contra de nuestra naturaleza y que solo es posible con la ayuda de la gracia divina. Para Spinoza, es el consejo más racional que se puede dar. ¿Por qué?
porque el odio, el rencor, el deseo de venganza son lo que Spinoza llama pasiones tristes. Son emociones que nos esclavizan, que consumen nuestra energía mental y nos impiden alcanzar la tranquilidad. Odiar a tu enemigo es darle poder sobre tu estado de ánimo, sobre tu paz interior. Es beber veneno esperando que el otro muera. Por lo tanto, amar a tu enemigo, o al menos liberarte del odio hacia él, no es un acto de altruismo para beneficiarlo a él. Es un acto de egoísmo ilustrado, de autoliberación, para beneficiarte a ti mismo. Es pura psicoterapia racional. ¿No es esta una perspectiva liberadora? Ver la ética de Jesús no como un conjunto de reglas impuestas por un rey, sino como un mapa para navegar la geografía de nuestra propia mente. O pensemos en la regla de oro: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Para la religión es un mandamiento divino, para Spinoza es un axioma de la razón social. Una sociedad donde la gente vive con miedo, engaño y hostilidad es una sociedad miserable para todos, incluyéndote a ti. Una sociedad basada en la confianza, la ayuda mutua y la benevolencia, en cambio, aumenta la seguridad y la felicidad de todos sus miembros. Por lo tanto, actuar con justicia y caridad no es algo que haces para ganar puntos con Dios. Lo haces porque es la estrategia más inteligente para crear el tipo de mundo en el que tú mismo querrías vivir. Es la razón reconociendo que nuestra felicidad individual está inseparablemente ligada a la felicidad del colectivo. ¿No demostró Jesús esta sabiduría? No con tratados filosóficos, sino con su ejemplo, al comer con los marginados y derribar las barreras sociales. ¿Y qué hay de los milagros, esas supuestas pruebas de la divinidad de Jesús? Aquí es donde la lente de Spinoza es más incisiva. Como vimos, para él los milagros son lógicamente imposibles, porque implicarían que Dios, naturaleza, actúa en contra de sí mismo. Entonces, ¿cómo interpreta esas historias? De dos maneras. Primero, como posibles eventos naturales cuya causa era desconocida para una audiencia precientífica. Una curación que hoy atribuiríamos al efecto placebo o a la remisión espontánea de una enfermedad psicosomática, en el primer siglo fácilmente podría ser vista como una intervención divina. Pero la segunda interpretación de Spinoza es mucho más profunda. Sugiere que muchas de estas historias nunca tuvieron la intención de ser registros históricos literales, sino que son parábolas en acción. Son relatos simbólicos diseñados para enseñar una verdad moral o filosófica. Por ejemplo, la curación del ciego. ¿Se trata de la restauración literal de los nervios ópticos? ¿O es una metáfora sublime sobre el proceso de la iluminación filosófica? El hombre, ciego por la ignorancia y la superstición, se encuentra con la sabiduría, Jesús, y a través de este encuentro, sus ojos del entendimiento son abiertos, permitiéndole ver el mundo y a sí mismo con una claridad que antes le era imposible. ¿No es esta una lectura mucho más rica y significativa? La historia de Lázaro resucitando de la tumba, ¿es sobre la reanimación de un cadáver o es sobre la posibilidad de que el alma humana, muerta por las pasiones tristes y la superstición, pueda ser resucitada a una nueva vida de razón y libertad? En esta lectura espinosista, el mensaje original de Jesús es despojado de toda la costra sobrenatural que se le ha adherido. Lo que queda es un núcleo de una pureza y una potencia extraordinarias, una filosofía de vida radicalmente ética y liberadora. Jesús fue el hombre que entendió, mejor que nadie, que el camino a la verdadera libertad y felicidad no pasa por rituales externos, creencias dogmáticas o la esperanza en un paraíso futuro. Pasa por una transformación interna, por la purificación de la mente de las pasiones destructivas y por la práctica activa de la justicia y el amor, no porque un Dios lo ordene, sino porque es la expresión más elevada de la razón humana en armonía con las leyes de la naturaleza. La salvación que ofrecía este Jesús no era de un infierno de fuego, sino del infierno de nuestra propia mente.
el infierno del miedo, del odio, de la ansiedad. Su reino de Dios no era un imperio celestial, sino el estado de paz y fortaleza interior que alcanza a aquel que vive según la guía de la razón. Era un mensaje universal, accesible a cualquier ser humano dispuesto a pensar con claridad y a actuar con compasión, sin necesidad de intermediarios, iglesias o teologías complejas. Era, en esencia, una invitación a la autonomía racional y a la libertad espiritual. Y es precisamente esta invitación la que, según el análisis de Spinoza, sería revocada y traicionada por la intervención de Pablo de Tarso. Llegamos al clímax de nuestro juicio. El fiscal Baruch de Spinoza se pone en pie. Ha escuchado la defensa de Pablo, los argumentos de la necesidad histórica, de la traducción cultural, del espíritu sobre la letra. Los reconoce, pero los considera irrelevantes ante la magnitud de la evidencia. Desde su perspectiva, el problema de Pablo no es que haya adaptado el mensaje de Jesús. El problema es que lo suplantó con un sistema que es la antítesis filosófica del original. El veredicto de Spinoza se puede resumir en una serie de cargos devastadores, cada uno de los cuales ataca un pilar de la teología paulina. El primer cargo, la invención de la culpa universal a través de la doctrina del pecado original. Para Spinoza, esta es quizás la idea más perniciosa y antifilosófica jamás introducida en la mente humana. Como vimos, Jesús se ocupaba de los pecados, de las acciones erróneas y dañinas que las personas cometen y de las que pueden arrepentirse. Pablo, en cambio, postula el pecado como una condición inherente, una corrupción de nuestra propia naturaleza, heredada de un ancestro mítico. ¿Por qué es esto tan terrible para Spinoza? Porque es una renuncia a la responsabilidad y un instrumento de control. Desde la perspectiva determinista de Spinoza, nuestras acciones son el resultado de una cadena de causas y efectos. No tenemos un libre albedrío absoluto para actuar contra nuestra propia naturaleza. La idea de pecar contra un rey divino que nos dio una libertad que luego usamos mal es para él un cuento de niños. Más peligrosamente, la doctrina del pecado original introduce en el alma humana las más tristes de las pasiones: la culpa, la vergüenza y el autodesprecio. Te enseña que eres fundamentalmente defectuoso, que estás manchado desde el nacimiento. ¿Y quién se beneficia de esta creencia? Las instituciones religiosas que convenientemente te ofrecen el único antídoto. Te hacen sentir enfermo para venderte su cura. Para Spinoza esto no es teología, es una estrategia de dominación psicológica. Es la traición definitiva del mensaje de Jesús, que era de liberación, no de servidumbre a la culpa. El segundo cargo, la corrupción de la idea de Dios. El Dios naturaleza de Spinoza es pura razón, impasible, eterno, inmutable. Actúa no por voluntad o capricho, sino por la necesidad de su propia naturaleza. El Dios que emerge de la teología de Pablo, en cambio, es un personaje dramático, un ser consumido por las pasiones. Tiene ira, una ira que necesita ser aplacada. Siente celos, hace planes y los cambia. Exige un sacrificio de sangre para satisfacer su sentido de la justicia. Para Spinoza, esto es un retroceso monumental. Es tomar la idea de Dios y rebajarla, antropomorfizarla hasta convertirla en un déspota cósmico. Es el equivalente filosófico de dibujar un monigote y llamarlo la Mona Lisa. ¿Qué clase de ser perfecto necesita que su ira sea calmada por la tortura y muerte de su propio hijo? ¿No es esta la lógica de los cultos paganos más primitivos que sacrificaban víctimas para apaciguar a dioses iracundos? Pablo, en su intento de explicar la cruz, tomó la figura del Abba amoroso de Jesús y le puso la máscara de un juez severo. Para Spinoza, este retrato de un Dios pasional y vengativo no solo es falso, sino que es un obstáculo para la verdadera piedad, que consiste en el entendimiento sereno y el amor intelectual hacia la perfección impasible de la naturaleza. El tercer cargo, y quizás el más grave, la sustitución de la razón por la fe ciega. Este
es el corazón de la traición. El Jesús que Spinoza admira es un filósofo que apela al entendimiento de sus oyentes. Sus parábolas son ejercicios de pensamiento. Su ética es una ética racional. Invita a la gente a ver y a entender. Pablo, en cambio, exige fe. Fe en un conjunto de proposiciones históricas que para Spinoza son altamente dudosas y en cualquier caso irrelevantes para la verdadera salvación. Se debe creer que Jesús era el Hijo Divino de Dios, que nació de una virgen, que su muerte pagó una deuda cósmica y que resucitó físicamente de entre los muertos. La razón no solo es innecesaria, sino que a menudo se presenta como un obstáculo para la fe. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, escribe Pablo. Para Spinoza, esta es la declaración de bancarrota de la filosofía. Es la abdicación del mayor don que posee la humanidad, nuestra capacidad de razonar. Al cambiar el fundamento de la religión, de la comprensión a la creencia, Pablo la transformó de una vía hacia la liberación en una vía hacia la obediencia. Ya no se trata de que tú mismo alcances la sabiduría, se trata de que aceptes la sabiduría declarada por una autoridad externa, el apóstol, la iglesia. Para Spinoza, un hombre que fue excomulgado por atreverse a pensar por sí mismo, este es el pecado imperdonable. El cuarto y último cargo, la externalización del camino a la salvación. Como consecuencia de todo lo anterior, el camino hacia la beatitud se desplaza. Para el Jesús de Spinoza, la salvación es un logro interno, es el resultado de un arduo trabajo filosófico y ético. Gobernar tus pasiones, aumentar tu entendimiento, vivir en armonía con la razón, es algo que cultivas dentro de ti. Para Pablo, la salvación es un evento externo, es un regalo que se te otorga desde fuera, basado en la fe, en un acto que ocurrió en el pasado, la crucifixión, y que es aplicado a ti por una fuerza externa, la gracia de Dios. ¿Cuál es el peligro de esta externalización? Que te vuelve impotente. Te enseña que la clave de tu bienestar no reside en tu propio esfuerzo y entendimiento, sino en la aceptación de un dogma y en la pertenencia a una institución. Te hace dependiente de sacerdotes, sacramentos e iglesias que se convierten en los guardianes y dispensadores de esta gracia salvadora. La autonomía radical que predicaba el Jesús filósofo es reemplazada por la dependencia de una estructura religiosa. El veredicto de Spinoza, por lo tanto, es inequívoco y demoledor. Pablo de Tarso, con su teología de la culpa, su Dios iracundo, su exigencia de fe ciega y su promesa de una salvación externa, no continuó la obra de Jesús, la secuestró, la desvió de su curso, tomó una filosofía de la libertad racional y la convirtió en una religión de misterio, obediencia y superstición. Enterró al Jesús real, al filósofo supremo de la ética, y en su lugar erigió un ídolo teológico, el Cristo de la fe, una figura diseñada no para liberar las mentes de los hombres, sino para capturarlas. Fue, a ojos de Spinoza, la traición más exitosa y de consecuencias más profundas de toda la historia humana. Y aquí estamos, al final de nuestro viaje. Hemos cruzado los polvorientos caminos de Galilea, hemos navegado por las turbulentas aguas del Mediterráneo en los barcos de Pablo, y nos hemos adentrado en la silenciosa y luminosa habitación donde un filósofo solitario pulía lentes y reconstruía el universo. Hemos escuchado tres voces, tres visiones del mundo que, aunque entrelazadas por la historia, apuntan en direcciones radicalmente diferentes. Por un lado, tenemos el mensaje original atribuido a un profeta judío llamado Jesús, una llamada radical a una nueva forma de vida en la tierra, un reino de Dios construido sobre la justicia para los pobres, el amor al prójimo y la búsqueda de un Dios compasivo a través de la transformación ética, no del ritual. Un mensaje de inmanencia, de acción, de una salvación que se parece mucho a la sanación de una comunidad rota. Luego tenemos la imponente construcción teológica del apóstol Pablo, una visión que catapultó a una pequeña secta a la escena mundial, un evangelio de salvación universal a través de la fe en un Salvador divino,
cuya muerte y resurrección resuelven el problema cósmico del pecado humano. Un mensaje de trascendencia, de creencia, de una salvación que es un regalo forense de un Dios que es a la vez juez y redentor. Sin Pablo, es casi seguro que el nombre de Jesús se habría perdido en las arenas del tiempo. Pero fue el mensaje que sobrevivió, el mismo mensaje que nació. Y finalmente tenemos la crítica glacial y penetrante de Baruch de Spinoza, el observador externo. Su análisis nos presenta una tercera vía, la de la razón pura, un Jesús rescatado de la teología y restaurado a la filosofía. Un mensaje no sobre la fe en lo sobrenatural, sino sobre el entendimiento de lo natural. Una salvación que no es un regalo del cielo, sino un logro de la mente, una liberación de las pasiones a través del conocimiento y el amor intelectual de un Dios que es el universo mismo. Entonces, hubo una traición. La defensa de Pablo argumentaría que no fue una traición, sino una evolución necesaria, que adaptó la semilla para que pudiera crecer en el suelo del mundo grecorromano, que su teología fue el caparazón que protegió la perla del Evangelio para que llegara hasta nosotros. Es un argumento poderoso basado en el éxito innegable de la historia, pero la acusación de Spinoza resuena con una fuerza igualmente inquietante. Nos pregunta si el precio de esa supervivencia fue el alma misma del mensaje. Se cambió una filosofía de libertad por una religión de obediencia. Se reemplazó la práctica de la justicia por la profesión de un credo. Se sacrificó la razón en el altar de la fe. Quizás, al final, no se trate de declarar un veredicto definitivo sobre Pablo. Quizás el verdadero valor de esta investigación, de este choque de gigantes, es que nos obliga a reexaminar los cimientos de nuestras propias creencias. Nos obliga a preguntarnos qué buscamos realmente en la espiritualidad o la filosofía. ¿Buscamos consuelo en un dogma, la seguridad de una autoridad externa? ¿O buscamos la libertad, aunque sea incómoda, de nuestro propio entendimiento? La figura de Spinoza, tan a menudo relegada a las notas a pie de página de la historia de la filosofía, emerge hoy con una relevancia asombrosa. En un mundo cada vez más secular, donde muchos se sienten espirituales pero no religiosos, su visión de una ética racional, de una espiritualidad sin superstición, de un Dios encontrado en las leyes del cosmos y en la profundidad de la razón humana, ofrece una alternativa poderosa y coherente. Y así, la pregunta final ya no es sobre ellos, es sobre ti. Después de escuchar estas voces, ¿cuál resuena más profundamente en tu propia búsqueda de la verdad? ¿La del profeta que te llama a la acción y a la justicia social? ¿La del apóstol que te ofrece la salvación a través de la fe en un misterio divino? ¿O la del filósofo que te invita a encontrar la libertad en el poder de tu propia razón? No hay respuestas fáciles, pero quizás la verdadera sabiduría no reside en aceptar una respuesta prefabricada, sino en tener el coraje de vivir con la pregunta. Si este viaje te ha provocado, te ha desafiado o te ha abierto nuevas perspectivas, la mejor manera de mantener viva esta conversación es compartir este video con un amigo, con alguien que sepas que no le teme a un debate profundo. Y déjame saber por última vez en los comentarios tu reflexión final. ¿Traición, evolución o algo completamente distinto? Gracias por acompañarme en esta investigación. Piensa por ti mismo, cuestiona todo y nunca dejes de buscar.